Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Iniciamos un nuevo libro de la Biblia y es el Evangelio según San Juan. El 92% del contenido de Juan es peculiar de él, no tienen los otros evangelios, o sea, prácticamente todo el Evangelio de Juan es diferente a Mateo, Marcos y Lucas. Vamos a encontrar muchos relatos que no aparecen en los tres evangelios anteriores. Aunque Juan fue testigo ocular de la vida y ministerio de Jesús desde el principio hasta el fin, menciona solo 48 de los 179 eventos que se presentan en los sinópticos, es decir, en Mateo, Marcos y Lucas. Pero esos 48 sucesos, 31 son exclusivos de Juan. Quiere decir entonces que si no fuera por el relato de Juan, casi no tendríamos información del primer año del ministerio de Jesús, dedicado principalmente a Judea. Juan es el único de los escritores de los evangelios que parece seguir una secuencia estrictamente cronológica desde el principio hasta el fin, y así nos proporciona una estructura que hace posible calcular la duración aproximada del ministerio de Jesús. Es interesante tener en cuenta estos detalles para poder hacer un mejor estudio. Juan y Lucas, los más cronológicos en sus escritos, sin embargo, Juan lleva la ventaja allí. Teniendo delante de él todo el panorama de la vida de Cristo y de su ministerio, Juan escogió ante todo los hechos cruciales y culminantes, pero en cada caso muestra mayor interés en el significado del acontecimiento que en el acontecimiento mismo, como se ve en cada discurso perspectivo. O sea, no es el evento como tal, sino lo que significa la enseñanza que Jesús quería dar. Juan, al igual que Mateo, pero sin duplicación, presenta varios discursos con bastante extensión. Los relatos de Juan tienen que ver casi exclusivamente con la naturaleza de Jesús como el Hijo de Dios encarnado y con el propósito de su misión terrenal. El propósito de Juan es mostrar a Jesús como el Hijo de Dios. Juan no es un informador de sermones como Mateo, o un biógrafo como Marcos, o un historiador como Lucas, sino sobre todo Juan es un teólogo cuya visión inspirada lo indujo a presentar a Jesús como el Hijo de Dios encarnado. Ahora, hablando acerca del autor del Evangelio, pues no se menciona mucho o no se menciona en el libro, se presenta como anónimo. Juan no se identifica como uno de los dos discípulos que primero siguieron a Jesús y con obvia modestia se refiere a sí mismo con las expresiones, por ejemplo, en el capítulo 21, versículo 23, como aquel discípulo. En el versículo 20 dice el discípulo a quien amaba Jesús. Y el versículo 24 del capítulo 21 dice el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Es la forma en cómo Juan se refiere a sí mismo. Por tal motivo podríamos decir que aparece como anónimo en ese sentido. Desde muy antiguo, la tradición cristiana ha señalado a Juan el Amado no solo como la fuente de información, sino también como el escritor del Evangelio que lleva su nombre. Juan se distinguió por sobre los otros 12 discípulos como el discípulo a quien Jesús amaba. La llama de la lealtad personal y de la ardiente dedicación a su maestro parecía arder más pura y más brillante en su corazón que en el de sus compañeros. El deseo de toda la gente, es página 259, dice la sierva del Señor. Entre Juan y Jesús se desarrolló una amistad más íntima que la que cultivaron los otros. Era el menor que los otros discípulos y con la confianza y la admiración que la juventud siente por un héroe, le abrió el corazón a Jesús. Interesante, la cercanía, la intimidad que tuvo Juan con Jesús, que lo llevó a escribir de una forma tan linda en el Evangelio de Juan, todo sobre Cristo Jesús. Siempre estaba al lado de su maestro y como resultado de entregarse más de lleno a la influencia de esa vida perfecta, llegó a reflejarla más plenamente que sus compañeros. Su espíritu era más receptivo, más sumiso. Cuando la pura luz del sol de justicia le reveló uno tras otro sus defectos, Juan se humilló y aceptó el reproche implícito en la vida perfecta de Cristo y explícito en sus palabras de consejo y reprobación. A medida que entregaba su vida a la influencia del Salvador, el amor y la gracia divinos lo fueron transformando. ¿Por qué lo transformaron? Porque Juan, cuando llega a Jesús, es conocido como los hijos del trueno junto a su hermano. Así se le llamaba. El temperamento era tremendo, pero fue transformado por el poder de Cristo Jesús.
algunas diferencias que encontramos en Juan y los evangelios sinópticos. Recuerda que los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, que son muy parecidos. Hay muchas diferencias, pero voy a mencionarte algunas. Juan es el único que cuenta las bodas de Caná de Galilea, en el capítulo 2. También la conversación de Jesús con Nicodemo, Juan es el único que lo presenta. La historia de la mujer samaritana es el único que lo presenta. La resurrección de Lázaro, cómo Jesús les lavó los pies a los discípulos, son relatos que solo pertenecen a Juan, que si no existiera el libro de Juan, pues no supiésemos de estos relatos, y muchos más que no tendré el tiempo para contártelos, pero a medida que vayamos estudiando podremos darnos cuenta. Es solo en Juan donde se identifican algunos de los discípulos, como Tomás habla en el capítulo 11, se nos revela el carácter de Andrés en el capítulo 1, versículo 40, el capítulo 6 y el capítulo 12. Tenemos detalles también de Felipe en el capítulo 6 y capítulo 14. Y escuchamos la crítica mordaz de Judas a la unción en Betania en el capítulo 12, versículos 4 al 5. O sea, relatos interesantes que solo le pertenecen a Juan y que nos dan detalles acerca del carácter de los discípulos. Otra diferencia interesante es que los evangelios sinópticos presentan el milagro de Jesús, pero en Juan los milagros de Jesús son acompañados de largos discursos del mismo milagro. No solamente es realizar el milagro. Por ejemplo, la multiplicación de los panes y los peces va seguida de un largo mensaje sobre el pan de vida. En el capítulo 6 vemos este milagro. En el capítulo 9, por ejemplo, la curación del ciego viene a ilustrar el dicho de que Jesús es la luz del mundo. En el capítulo 11, la resurrección de Lázaro conduce al dicho de que Jesús es la resurrección y la vida. Para Juan, los milagros no eran simplemente acontecimientos singulares en el tiempo o hechos aislados, sino vislumbres de lo que Dios está haciendo siempre y de lo que es Jesús siempre. Son ventanas a la realidad de Dios. No es solo que Jesús alimentó una vez a 5,000 personas. Esa era una ilustración de que es siempre el pan de vida real. Juan conecta cada milagro con un discurso que revela el significado amplio del milagro. Interesantes estos detalles. Ahora, Juan es conocido también como el evangelio del yo soy, porque contiene muchas frases, palabras así, en las que Jesús se revela en su divinidad. En hebreo, al igual que en griego, este nombre yo soy es una forma del verbo ser, e implica que su poseedor es aquel que es eterno y que existe por sí mismo, porque nadie en el hebreo puede ser. Todos hablan del pasado, pero no habla de alguien que es en el presente. Esos atributos que solo le competen a Dios. Y cuando Jesús dijo, yo soy, está diciéndoles, soy Dios. Por ejemplo, vemos en el capítulo 6, donde Él dice, yo soy el pan de vida. En el capítulo 8, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Capítulo 10 dice, yo soy la puerta de las ovejas. Y ahí mismo en el capítulo 10 dice que es el buen pastor. En el capítulo 11 Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. En el capítulo 14 Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en el capítulo 15 dice, yo soy la vid verdadera. Entonces, esta frase, esta expresión, yo soy, solo se aplica a Dios. Ninguno más en el hebreo podría utilizarla, ni el griego, pero Jesús la usa para decir yo soy Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de Juan al escribir su libro? Juan, el autor del cuarto evangelio, manifiesta con admirable concisión el propósito que lo mueve a escribirlo. Como dialogando figuradamente con sus futuros lectores, les explica que las señales milagrosas hechas por Jesús y recogidas en este libro se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, dice el capítulo 20, versículos 30 y 31. Allí está, ese es un resumen, la intención que guía al evangelista a recopilar también el conjunto de enseñanzas y discursos reveladores de la naturaleza y razón de ser de la actividad desarrollada por Jesús, el Mesías, el Hijo unigénito, enviado por el Padre para quitar el pecado del mundo y para dar vida eterna a todo aquel que en Él cree. Maravilloso. Este es Cristo Jesús. Y te invito entonces a leer el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. No voy a explicar todo porque es muy sencillo de entender. En este capítulo se habla y se exalta los atributos de Jesús como Dios. Él es Dios. Y dice la Biblia,
Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aparece una expresión aquí, verbo, que en griego es logos, el logos. Y qué forma tan interesante de introducir su libro, porque Juan recuerda que le escribe a los griegos y utiliza sus propios términos filosóficos como el punto de partida de su mensaje, el logos. El logos es eterno. En el principio era el logos, dice. El logos es la causa que no posee causa. Es la realidad autoexistente más allá de la cual es imposible ir. El logos es el creador del universo, versículo 3 lo dice. El universo no es eterno, como dicen los naturalistas, ni tampoco es Dios, como lo dice el animismo y el panteísmo, que todo es Dios. El universo fue creado por el logos. Así que Juan aquí, en el versículo 1, como él le escribe a los griegos, tira por piso los conceptos que ellos tienen acerca del universo y de la creación y todo. Otro concepto del logos, el logos es una persona. El logos no es un objeto, sino una persona. Se utiliza el pronombre él en el versículo 2 y 3. El logos es la deidad o Dios, es la palabra. El logos es también diferente como persona a Dios. Es a la vez Dios y también está cara a cara con Dios. Este es uno de los muchos pasajes del Nuevo Testamento que revelan que Dios, a la vez de existir como una unidad en su esencia, existe en la forma de más de una persona. Llamamos a esto la Trinidad. Aquí se menciona a dos de estas personas, Dios el Padre y Dios el Hijo. Esta es la divinidad, porque dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Nótese bien, cuando dice el Verbo era con Dios, está uniendo, está vinculando a más de una persona. Este era en el principio con Dios, una vez más hace el énfasis. Y ahora dice el versículo 3, mira, la participación activa del Verbo en la creación. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, está hablando de ese Verbo, y dice que es Dios, que creó las cosas, y que estaba en el principio, o sea, existía antes que todo existiese. Es eterno, porque es Dios. Pero ¿quién es ese Logos? Y el versículo 14 lo explica. Dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Amén. Gloria al Señor. Aquí está. Este Verbo que se hizo carne es Cristo Jesús. Ahora, cuando dice aquí habitó, esa expresión es tabernaculizó. Mira el concepto que se aplicó en el Antiguo Testamento, en Éxodo 25:8, el propósito de Dios es convivir, habitar con el ser humano. Allí Dios le dice a Moisés, y harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos, tabernaculizaré, estaré. Ese es el propósito de Dios. Siempre ha querido convivir con el ser humano. Al principio quería hacerlo con Adán y Eva, luego quería hacerlo con los patriarcas, luego con el pueblo de Israel a través del tabernáculo, pero siempre el pueblo ha estado lejos de Dios. No se ha cumplido ese propósito, le ha dado la espalda a Dios. Sin embargo, el propósito de Dios siempre ha sido convivir con el ser humano. Luego vino Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, y ese Verbo habitó entre nosotros. Pero lamentablemente, el texto, versículo 11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Allí está lo triste. Dios, otra vez en su propósito de convivir con la humanidad, de habitar en medio de la humanidad, ahora la humanidad tampoco acepta. El pueblo de Israel en el santuario, el propósito de Dios era convivir con ellos, pero ellos se alejaron y prefirieron estar con otros dioses, y por eso entonces no se cumplió el propósito de Dios allí en el desierto o a través del santuario. Pero ahora en el Nuevo Testamento, Dios queriendo habitar con el pueblo, Dios queriendo convivir con la nación, con la raza humana, y tampoco lo recibieron. Ahora Jesús en el capítulo 16 de Juan dice que Él se va, pero dejará otro consolador, el Espíritu Santo. Nótese bien, el propósito sigue. Y en el capítulo 28 de Mateo pudimos ver cómo Jesús hace una promesa y dice,
he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nótese bien, el propósito de Dios es convivir con nosotros. La pregunta es, ¿quieres dejar que Cristo habite en tu corazón? ¿O vas a ser igual que los israelitas en el desierto? ¿O vas a ser igual que en los tiempos de Juan cuando el Verbo vino y la gente lo despreció? Es mejor que permitas que hoy Cristo habite en tu corazón y llene tu vida de paz. Ahora, el versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí hace un énfasis una vez más Juan en que Jesús es Dios, pero a la misma es diferente al Padre. Son dos personas diferentes. Esto elimina el concepto de Jesús solo, que solo es Jesús y nada más Jesús, y que Jesús es el Padre y Jesús es el Espíritu Santo. Porque aquí estamos viendo en el capítulo 1 que hay dos por lo menos. Y la sierva del Señor en Mensajes Selectos, página 77 del año 1899 dice, lo que es el habla al pensamiento es Cristo con el Padre invisible. Él es la manifestación del Padre y es llamado el Verbo de Dios. Dios envió a su Hijo al mundo, a su divinidad revestida con la humanidad, para que el hombre pudiera soportar la imagen del Dios invisible. Él hizo saber en sus palabras su carácter, su poder y majestad, la naturaleza y los atributos de Dios. La divinidad fulguraba a través de la humanidad con luz suavizadora y subyugante. Él era la encarnación de la ley de Dios, la cual es una exacta representación del carácter divino. Gloria al Señor. Este es nuestro Dios. Y ahora, después de hacer la introducción acerca de quien va a hablar el evangelista Juan, mira esa introducción que hace. Va a hablar de Jesús, pero antes de empezar a hablar, lo introduce como el Rey, como el Dios. Eso es maravilloso. Por eso hay una diferencia grande en los anteriores. Porque, por ejemplo, Mateo habla del rey que se profetizaba en el Antiguo Testamento. Marcos habla de un siervo obediente. Lucas habla de un hombre perfecto. Pero Juan habla del Hijo de Dios. Presenta sus atributos como Dios. Mateo le habla a los judíos. Marcos le habla a los romanos. Lucas le habla a los griegos, especialmente a Teófilo. Pero Juan le habla a todos los hombres. Esa es la escritura de Juan, es para todas las personas. Palabras claves que utiliza cada evangelista. Por ejemplo, Mateo utiliza una palabra clave que es cumplimiento. Marcos, inmediatamente. Lucas utiliza hijo del hombre, es las palabras claves. Pero Juan, la palabra clave de Juan es creer. Entonces nótese bien la diferencia marcada, porque Juan va a hablar de Jesús como Dios. Y luego el versículo 19 en adelante habla sobre el testimonio de Juan el Bautista. Dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Y Juan responde acerca de quién es él, Juan el Bautista. Y luego dice el versículo 29, cuando Juan está hablando, mira aquí resalta la humildad de Juan el Bautista. Él vino a preparar el camino y él no olvida esa misión. Esto es algo muy importante, querido hermano, porque no se desenfoca y es lo que nosotros debemos aprender. Hay mucho para aprender de Juan, por eso te invito a leer todo el capítulo bien detallado, que analices cada versículo. Porque mira, Juan el Bautista no se exaltó. Él tenía muchos seguidores, pudo haberse exaltado y desenfocarse en la misión que tenía, pero no, él sabía cuál era su rol y él les dijo, haciendo una diferencia entre él y Jesús. Versículo 26, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar las correas del calzado. Interesante, mira bien el concepto tan claro que tenía Juan. Él iba a hablar de Jesús, no estaba hablando de él. Lo importante no era Juan, lo importante no era su obra, lo importante no era lo que hacía, no. Él exaltaba a Jesús. Querido hermano, esto debemos nosotros entenderlo hoy, porque estamos haciendo lo mismo que Juan. Nosotros somos el tercer Elías, Juan fue el segundo Elías, y debemos o tenemos la misma misión, preparar el camino del Señor. Pero a veces los predicadores, en vez de exaltar a Jesús,
terminan exaltándose a sí mismos y presentándose a sí mismos como la autoridad o como el punto principal del tema. Y no es así. Nos encargamos de entretener a las personas, de hacerlas reír para que digan, este es un predicador excelente, qué maravilloso predica y todo, pero no se exalta a Jesús. Entonces ese tema está vacío, no tiene importancia, no tiene relevancia, no tiene valor. En el capítulo 9 de Lucas, versículo 10 en adelante, pudimos estudiar que para que las personas sean saciadas con el poder del Evangelio, tú tienes que recibir el pan de Cristo y luego dárselo a las personas. No puedes dar tu propio alimento porque tú y yo no tenemos alimento. Es el que recibimos de Dios y fue lo que hizo Juan. Y mira, nos enseña. Ahora, el versículo 29, mira bien el concepto o lo que dice Juan cuando ve a Jesús. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al Señor. Juan está diciendo aquí, las profecías se cumplieron. Y le está hablando a personas que conocían, porque tenían el sistema de sacrificios todos los días, el tamid, el continuo, que así se le conocía. Todos los días ofrecían sacrificios por sus pecados, ofrendas por sus pecados, allí en el santuario. Ese era un proceso que ellos tenían muy en claro. Pero ese cordero que ellos sacrificaban no les perdonaba los pecados de ellos no quedaban quitados, no, los pecados quedaban en el santuario y debían creer, mira bien, cuando un israelita llevaba el cordero al santuario, él ponía sus manos sobre el cordero, pero su fe no estaba en el cordero, su fe estaba en alguien que vendría más adelante y allí su pecado era borrado, perdonado. Así que era como una letra que ellos hacían, un acuerdo de pago y su pecado en el momento no era quitado. Así que cuando Juan ve a Jesús, él mira lo que dice, ese es el cordero que quita, nótese bien, dice quita el pecado. Le está diciendo, los corderos que ustedes sacrificaban no les quitaban el pecado, pero este sí es el cordero real, es el cordero que quita el pecado. Este es aquel, dice el versículo 30, de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y una vez más le hace relevancia a la deidad, a la divinidad de Jesús. Exalta su santo nombre. Qué maravilloso es esto, querido hermano. Hay mucho más por decir, pero el tiempo no nos alcanza. Simplemente hablarte de lo que hicieron los discípulos. Versículo 35 en adelante. Luego versículo 43, me llama la atención lo que le dice Felipe a Natanael y es lo que nosotros debemos hacer. Quiero cerrar con esta parte. El día siguiente, dice el versículo 43, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Nótese bien, una pregunta de duda. Natanael duda un poco lo que le está diciendo Felipe, pero me llama la atención y es el mensaje final de esta reflexión. Lo que le dice Felipe. Felipe le dijo, ven y ve. Querido hermano, este es el mensaje central. El evangelio, aunque se hable muy bonito y todo, pero es mejor experimentarlo. Tú no puedes quedarte con lo que los demás digan, los testimonios que los demás cuentan, y entonces tú te alegras y te gozas por los testimonios de las demás personas y quisieras tener una vida así. No, no es el desear, no es el anhelar, no, es el ir, ver por tus propios ojos, en tu propia vida, experimentar la vida cristiana, vivir con Jesús, estar con Jesús. Eso es lo que realmente vale la pena, estar, vivir, experimentar. Ven y ve, le dijo Felipe, y te digo a ti en esta mañana, ven y ve, querido amigo. Cristo está dispuesto a reflejarse en tu vida. Cristo está dispuesto a transformar tu corazón, así como lo hizo con el corazón de Juan. Cristo está dispuesto a revelarse en ti y darte poder para que seas lleno del Espíritu Santo. ¿Qué esperas? Ábrele el corazón a Cristo y deja que Él entre en ti. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!